Bueno, espero hayan podido disfrutar de el delicioso refrigerio que teníamos preparado muy con productos colombianos, frutas, las cuales vamos a tener que seguir asegurando. Bien, no olviden seguirnos en nuestras cuentas de @fasecoldaoficia, @uexternado y @finagro con el hashtag seminario agro. Entonces, esperamos que ustedes sigan poniendo sus mensajes, haciendo sus comentarios y ampliando nuestra red de información. La inclusión financiera rural es fundamental para garantizar el éxito de cualquier instrumento de financiamiento del seguro agro y brinda además un mayor acceso a los servicios financieros que permiten mejorar el bienestar de los productores agropecuarios. Hoy nos acompaña desde la ciudad de Barranquilla la doctora Hilda Esperanza Sornosa, directora del Departamento de Riesgos y Seguros de la Universidad Externado de Colombia, quien hará una intervención en la que se referirá a los mecanismos de inclusión financiera en la ruralidad. A ella le damos la bienvenida y adicional le vamos a dar las gracias por haber apoyado esta gestión de poder realizar este seminario especialmente con la universidad como aliado estratégico. Entonces, Hilda, queremos darte un especial saludo. Espero que te encuentres muy bien y nos estés escuchando perfectamente. Los escucho perfectamente. Les agradezco, pero yo creo que a quien debo agradecerle es al equipo de trabajo de la unidad académica de la cual me encargo, es decir, a mi secretaria Angie Carolina Morales, al doctor Carlos Pinilla y a la doctora María Alejandra Rodríguez. Y por supuesto también debo darle las gracias al área de comunicaciones, al área de eventos, es decir, al área técnica, a todos los que están en este momento tras bambalinas. Si no hubiera sido por ellos y la confianza depositada por Finagro y Fasecolda en nuestra casa de estudios y en el departamento a mi cargo, esta alternativa no hubiera sido posible. Entonces, gracias a ellos. Gracias por todo. Gracias a ti, Ingrid. Bueno, en efecto, el título de la conferencia tiene estrecha relación con la inclusión de los pequeños productores que ustedes conocen en la historia del agro de nuestro país. Casi como la justicia han sido la cenicienta del paseo. Y personas que no tienen acceso, digamos, al crédito público porque no tienen cómo garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, que en este momento tengan la posibilidad de acudir a los subsidios, a este mecanismo tan importante del seguro agrícola, como lo reseñaba la institución Finagro, que le han llegado a pequeños productores en un número muy importante, pues de alguna manera confirma la exclusión. Pero el trabajo que presento, que bueno, apenas me salieron como 70 páginas, logré reducirlo a 30 y pico y ya con el, el tiempo que me han concedido, espero lograr hacer el resumen de lo esencial, porque me interesa sobre todo muchísimo hacer referencia a la gestión de riesgos en este ámbito, que incluye no solamente factores endógenos, sino también factores exógenos, que forman parte de las políticas públicas y que forman parte también de la inclusión de otras organizaciones y otras instituciones de derecho público y de carácter privado para participar en, en algo que además se encuentra relacionado con la seguridad alimentaria y con el hambre. Niklas Luhmann lo advirtió de tiempos atrás. El área agropecuaria es una de las que entraña mayor riesgo y en la que se enfrentan los mayores grados de incertidumbre. En efecto, el objeto de la protección en este ámbito
recae sobre el acaecimiento de consecuencias derivadas de riesgos de naturaleza catastrófica. Así las cosas, los modelos que se han implantado a lo largo del planeta en distintas regiones del mundo, en los cuales se incorpora también la consolidación de fondos de ahorro rurales con cargo a los cuales asumir el pago de los subsidios previstos por la ley, permite amortiguar los efectos de las cosechas catastróficas. Las políticas estatales de aseguramiento en este ámbito se erigen como un elemento básico de la estabilidad agraria. A través de estas, de manera general, se busca proteger la inversión de los agricultores y, por supuesto, uno de los mecanismos más importantes de inclusión es mejorar su posición de naturaleza crediticia. Pero no se queda ahí, vamos un poquito más allá. Vamos a estimular la creación de formas societarias de carácter cooperativo. Como vemos, la dinámica evolutiva de esta forma de protección se ha extendido a los pequeños agricultores, pero también a las empresas del sector industrial agroalimentario, todo lo cual ha obligado a reflexionar alrededor de qué aspectos deben considerarse a la hora de contratar los seguros, de gestionar los riesgos o de definir cómo debemos actuar cuando se produce una sequía o la caída del granizo, las heladas. En esta etapa de la operación del seguro agropecuario, múltiples son los retos que enfrenta el sector asegurador. En primer lugar, el proceso de adaptación de los seguros a las necesidades de los productores, así como a los efectos del calentamiento global y del cambio climático, que es que el seguro agropecuario no puede ser objeto de análisis al margen de este fenómeno del cambio climático y de su impacto en el medio ambiente. Pero también las nuevas tecnologías cobran un especial interés en este ámbito, de manera que los esfuerzos que se realizan, y lo hemos visto a lo largo de este encuentro, por parte del sector asegurador y los demás operadores que intervienen en esta cadena, buscan la sistematización de todos los procesos, desde la contratación misma hasta la hora de la verdad, es decir, la tasación de los daños en las grandes urbes, pero en especial en las zonas rurales apartadas de nuestro país. Y por supuesto, otro reto que enfrenta el sector asegurador es el de mejorar la eficacia en la relación con los clientes asegurados. Uno de los mayores problemas que ha preocupado a los pequeños agricultores es el de garantizar los ingresos por las cosechas. Estos intentos en Colombia datan del siglo pasado. Recuerden ustedes la creación de la Caja de Crédito Agrario. Y en el estadio actual evolutivo de esta modalidad aseguraticia encontramos que las protecciones diseñadas hasta el momento, y esto es una visión muy panorámica de lo que ocurre en el mundo, sirven para amortiguar las consecuencias derivadas de una cosecha catastrófica, para distribuir las pérdidas en el espacio y en el tiempo, para garantizar la seguridad de los ingresos agrícolas, para crear una mayor estabilidad de las condiciones económicas generales del mundo rural, para fomentar la cultura del ahorro en el mundo rural, protegiendo la inversión de los agricultores e incrementando la seguridad mediante la adopción de las nuevas tecnologías agrícolas que mejoren el rendimiento y la producción. Ya lo habíamos dicho también, mejorar la reputación en relación con los créditos agrícolas y estimularlos a la adopción de actitudes favorables al cooperativismo de manera general, es decir, a ver si finalmente hacemos el giro hacia la solidaridad social que esperábamos llegar a con ocasión de la pandemia. Esto también tiene que ver con mantener la dignidad de los agricultores, que ya no van a depender de beneficencias o de donativos de los distintos gobiernos para el caso en que hayan tenido malas cosechas, porque la indemnización que se recibe como consecuencia de la contratación de un seguro privado
en estas circunstancias se constituye ahora en un derecho. Los seguros obligatorios, los seguros agrícolas protegen la actividad primaria frente a una amplia gama de riesgos. Tenemos los seguros de cosechas, pero también el seguro de cosechas clásico y tradicional, que presentó grandes problemas, porque en caso de siniestro el perito debía determinar la indemnización mediante una tasación individual por cada reclamación que haga el asegurado, y esta es una de las razones por las que hemos avanzado hacia el concepto de seguros de cosechas o de índices o paramétricos que indemnizan según el comportamiento de un parámetro variable, prescindiendo de la labor del perito. Esta variable deberá ser representativa de la situación de la cosecha y fácil observable, y para su tasación se utilizan algunos sistemas como el de la pluviometría, que es una medida en una red de estaciones meteorológicas que cumple con los requisitos que exigen este tipo de cálculos, y es que se trate de fenómenos fácilmente observables y, por supuesto, medibles, que han presentado problemas, por lo menos en distintos países y en nuestro país, fundamentalmente porque no necesariamente el incremento de las lluvias acarrea una pérdida. El arroz, ustedes saben, necesita en momentos determinados una humedad muy grande, y bueno, esto ha cuestionado de alguna manera uno de los principios garrafales del seguro privado, que es el del principio indemnizatorio, en el sentido de que están constituidos para cuando hay una pérdida y la pérdida está asegurada, y en esos eventos es posible que no haya pérdida. El documento completo tiene muchos detalles ejemplificantes relacionados con esta problemática. Pero en términos generales, los paramétricos permiten que si en una región llueve menos de lo normal, se indemnicen las explotaciones agrícolas aseguradas, y como lo dice un eslogan de una universidad, para cada solución hay múltiples problemas, y lo que tenemos es que estar atentos a cómo se desencadenan los fenómenos para tomar decisiones con mucha rapidez. Este sistema aseguraticio ha evolucionado hasta extender la cobertura a todos los cultivos y especies ganaderas, de acuicultura en toda clase de riesgos, y ha sido posible gracias a la experiencia técnica del sector asegurador privado y, por supuesto, también público, el apoyo económico del reaseguro y la participación de los entes de supervisión y control de distintas administraciones de carácter público. Y mirado así el panorama, encontramos un complejo enramado de organizaciones que están de manera permanente tomando decisiones alrededor de estos temas. Para nadie es extraño que en los últimos años las consecuencias de climas extremos hayan incrementado la intensidad y la aleatoriedad de los desastres relacionados con el rigor del clima y de las enfermedades. Entonces, estos seguros no solamente contemplan la posibilidad de distintas alternativas de coberturas. Tenemos, por ejemplo, el seguro multirriesgo agropecuario, que es una solución muy importante para la protección de los elementos patrimoniales que sustentan las producciones. Tenemos también los seguros, los llamados seguros agrarios combinados, que no solamente protegen las cosechas en sí, sino que se extiende a los animales que pueden sufrir accidentes o padecer enfermedades. Este recorrido panorámico del sistema de protección diseñado por los distintos países en el sector de la agricultura, de la ganadería, de la piscicultura, de la horticultura, pues confirma la necesidad de una política de Estado como la que estamos evaluando, o mirando, o observando, que garantice la seguridad de los ingresos, no solamente de los grandes, de las empresas
agroindustriales, sino también de los pequeños agricultores, para lo cual, digamos, uno de los retos que enfrenta el Estado es el de extender la política de protección a los insumos, sin los que resulta imposible alcanzar una buena cosecha. Y uno de los insumos, ustedes no me podrán decir que no, no solamente es la compra de fertilizantes o de vacunas para los animales, sino que el principal insumo para el éxito del agro en un entorno actual en que la próxima guerra mundial va a ser por agua y por comida, el principal insumo es la protección del agua. Y una reflexión alrededor del uso de fertilizantes que no devasten el medio ambiente. Es decir, que la orientación del sector agrícola, del sector ganadero, del sector pesquero para la gestión de sus riesgos obliga a una reflexión previa alrededor de los riesgos a los que se encuentra expuesta la actividad agropecuaria y acuífera. Las alternativas de gestión buscan solucionar, minimizar o trasladar los riesgos a un tercero. Y por lo que se refiere al seguro privado, lo importante es comprender las condiciones o límites de las denominadas protecciones combinadas, a través de las cuales se cubren las pérdidas de cosechas y de animales derivadas de accidentes o enfermedades ocasionadas por las inclemencias del tiempo. Entonces, tengo que decirlo, porque esta es la voz de la academia. A la expansión de las empresas agroalimentarias y de la industria agropecuaria se opone la necesidad de disponer de agua para garantizar los cultivos y las explotaciones de ganado y la conveniencia de contemplar desde el primer momento la gestión de riesgos como herramienta para minimizar las posibles pérdidas y garantizar su continuidad. Y aquí, perdónenme, pero tengo que hacer referencia a las cifras de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en las que se señala que la población del año 2050 será de un 34% superior a la actual, es decir, que en ese momento enfrentaremos una población de 9.100 millones de personas, perdón. Y para alimentarla, al ser más urbana y con más recursos, la producción de alimentos debe incrementarse como mínimo en un 70%. Así visto el espectro de la expansión de las empresas agropecuarias y de la industria agroalimentaria, encontramos que se enfrenta con dos grandes obstáculos. La necesidad de disponer de agua para garantizar los cultivos y las explotaciones de ganado, y la conveniencia de contemplar desde el primer momento la gestión de riesgos como herramienta para minimizarlos. Tenemos excelentes herramientas de transferencias bajo el sistema de seguros, como hemos podido evidenciarlo a lo largo de este encuentro. Recordemos que la empresa agropecuaria ha evolucionado en las últimas décadas desde un modelo de producción para autoconsumo hasta la venta de parte de la producción, esa que no se consume en el entorno familiar, para finalmente producir exclusivamente con fines comerciales, primero, por supuesto, en entorno local, luego en entornos de carácter regional y finalmente en entornos de naturaleza global, con un peso más o menos relevante en el indicador de exportaciones. Por eso resulta muy triste que un país con la diversidad tan grande de terrenos y con una proporción de terrenos cultivables todavía sigamos sin una diversidad suficiente en materia agrícola. Los ingresos que recaen sobre las empresas agropecuarias, los riesgos que recaen son sobre el patrimonio, ¿sí?
afectando los activos materiales e inmateriales que posee: cultivos, ganado, almacenes, el mobiliario, materias primas, existencias, equipos electrónicos, maquinaria, vehículos, etcétera, sobre las personas. Y bueno, se cubren con seguros combinados, pólizas multirriesgos, seguros de vehículos de empresas, seguros de maquinaria agrícola, etcétera. Sobre las personas son todos los riesgos relacionados con el personal que forma parte de la empresa. Ahí hay que tomar medidas preventivas, tener seguros de accidentes personales y medidas complementarias que supongan beneficios sociales para los trabajadores, como seguros de enfermedad, previsión social, etcétera. Los seguros de la responsabilidad de la empresa por los daños ocasionados a terceros ajenos a su actividad como consecuencia de la actividad de sus empleados, de sus productos, de sus servicios, de las actividades de sus socios. También requieren seguros sobre la cuenta de resultados, de riesgos, aquellos que afectan a los resultados de la gestión de la empresa, ¿sí? Que también pues admiten medidas de carácter preventiva y seguros de paralización de la actividad, seguros de crédito, etc. Hace poco se generó una polémica muy fuerte por el informe de la FAO, la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Y la polémica se gestó fundamentalmente porque Colombia figura entre los 20 países del mundo como un país de riesgo de hambre aguda. Hubo protestas al interior de Colombia por un mapa en el que se identifican las variables que podían desencadenar ese riesgo. Es un mapa en el que las variables son, en primer lugar, el desplazamiento, el conflicto, la inseguridad, el territorio, la inestabilidad política, económica, todo lo cual, ustedes lo saben, se agudizó debido a la pandemia y debido al COVID. Por eso, discúlpenme, pero en mi condición de académica, tengo que plantear en este foro sobre el seguro agropecuario un tema muy importante. Y es no solamente la importancia que reviste el haber penetrado el espacio de los pequeños agricultores como un instrumento de la política económica, sino la importancia que tienen estas políticas para alejar a Colombia del riesgo de hambre aguda, para poder determinar qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra nuestro país de la consolidación de ese riesgo. Yo me pregunto qué tan cerca o lejos nos encontramos de una insuficiencia alimentaria, cuando vemos en las noticias de la prensa las muertes por desnutrición de la población infantil. ¿Será cierto que ese riesgo lo estamos controlando o que tiende a agravarse? No podemos tapar el sol con las manos. En este país hay hambre, y hay hambre aguda, asociada, por supuesto, a factores de desigualdad social de hace muchos siglos. Pero lo que quiero significar en relación con esta política agraria es que el problema requiere de una atención integral y, por supuesto, también de una atención estructural. Sí, hay desigualdad. Se mueren niños en Chocó, en Sucre, en Nariño. Entonces, ¿hay o no hay hambre en Colombia? ¿Y tiende o no a agudizarse? Tal vez el modelo económico debe ser objeto también de una revisión, de una importación de alimentos o de insumos. Tal vez esto refleja un poco el abandono de la relación que debe tener estas políticas gubernamentales con la academia. Veo la ausencia en la política agraria que se haya contemplado la inclusión de la investigación académica. En realidad, observo que se han hecho a un lado los resultados de una investigación científica a través de la cual se busca
no seguir dependiendo de insumos altamente contaminantes. Colombia no puede eludir la responsabilidad de acoger las alternativas que han demostrado ser viables para la sustitución paulatina de la importación de insumos en la agricultura. Las distintas facultades de agronomía de las universidades de mi país han alcanzado unos niveles de investigación muy importantes, formulando propuestas agroecológicas que buscan desarraigar el uso de insumos de alto impacto ambiental y el envenenamiento de las aguas. De manera que el papel de nosotros en las universidades es profundizar en la cultura agrícola. Y tenemos muchos ejemplos, como les digo, el tema del arroz, se buscaron alternativas de producción, cuando se incrementaron los insumos de la compra de la urea, y ello suponía para los agricultores dejar de sembrar en un determinado lapso, pero entonces cuando volvió a bajar el precio, no aguantaron dejar de sembrar en ese lapso y no quisieron continuar con el experimento porque implicaba en un periodo de no siembra de arroz muy grande la ausencia de los ingresos. Yo lo que quiero resaltar es que Colombia, en su diversidad, tiene cómo reemplazar los fertilizantes, los plaguicidas. Puede sustituirla con una agricultura que termine con la dependencia y generar insumos y alimentos propios. Claro que habrá que tener remedios y vacunas para animales que se pueden mantener para eventos críticos. La revista Cambio, hace unas semanas, hizo un análisis muy interesante relacionado con el envenenamiento del pescado con mercurio en la mojana. Y los estudios de Perry, quien en el año 2017 recorrió la mojana observando que nadie comía bocachico porque el informe de la Universidad de Córdoba mostraba la contaminación de la comida, era realmente paradójico de una parte ver la exhibición del pescado y de otra parte contrastándola con la gente muriéndose de hambre. La revisión de la política de futuros es algo también importante para el país. La quinoa, por ejemplo, está demostrado que se puede producir las mismas toneladas sin pesticidas ni insecticidas usando los desechos de la quinoa. Estos residuos se pueden utilizar como abono, como forraje verde. De manera que a las políticas públicas se debe integrar el avance científico del conocimiento de las universidades, la academia, el conocimiento y la investigación debe quedar integrada a las instituciones y se debe rescatar además el conocimiento tradicional y los saberes ancestrales. La inseguridad alimentaria y el problema del hambre no son un riesgo reputacional de un Estado, es una tragedia. Ocurre en la actualidad en las zonas rurales, apartadas, y en los barrios ubicados en zonas de depresión de las grandes urbes. Recuerden ustedes que la agricultura campesina abastece las llamadas galerías, los mercados, de manera que este es mi llamado a continuar con estas alianzas entre las universidades y las decisiones que se toman en la política. Muchas gracias por el espacio concedido.